Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a Dios que podemos continuar con este programa, ¿verdad? Aunque es en dos partes, pero gracias a Dios por el programa, por esos cantos que hemos podido entonar, por esa lectura también, ¿verdad? Esa es la de introducción y también la consecutiva. Gracias a Dios ya vamos en Eclesiastés, hermanos, y seguimos avanzando, ¿verdad? Nuestra meta es volverle a dar la vuelta, ¿verdad? Volver a leer toda la escritura y después nuevamente comenzar y seguir así, hermanos, porque es la palabra de nuestro Dios, como dice ahí en Deuteronomio, que es la palabra que Dios nos ha dejado para nosotros, para nuestros hijos, a fin de que podamos pues ponerla por obra y que nuestra vida sea mucho mejor. Y gracias a Dios, hermanos, también porque en la tarde podemos conectarnos. Gracias a Dios que ustedes pueden estar también acompañándonos, que pueden estar con nosotros, hermanos. Les seguimos invitando a que sigamos compartiendo, ¿verdad?, con otros cada una de las transmisiones, hermanos, que podamos hacérselo llegar. De hecho, yo aquí en este momento lo voy a hacer también. Lo voy a compartir ahí a los varones para que los varones también lo puedan tener el acceso. Y eso también sirve como invitación, para que pues los hermanos, ¿verdad?, puedan recordar. De repente se nos pasa, la reunión ya comenzó, ¿verdad?, la predicación, y que bueno, se puedan conectar con nosotros y que puedan escudriñar la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios, hermanos, por los que están conectados, ¿verdad?, que ya están ahí. Y pues bueno, hermanos, vamos a iniciar, vamos a seguir escudriñando la palabra de nuestro Dios, hermanos. Seguimos con este tema que iniciamos y que estamos estudiando en este mes, ¿verdad?, en este mes de septiembre, en el cual se habla mucho de la libertad, de nuestra independencia, y que lo celebramos, ¿verdad? Nosotros todavía aquí, ¿verdad?, aquí tenemos, y nos ha servido, ¿verdad?, como fondo, fue lo que utilizamos para nuestro festejo, ¿verdad?, ese 15 de septiembre, estuvimos aquí en la casa de ustedes, con mis papás compartiendo, celebrando, ¿verdad? También por ahí nos tratamos de vestir, ¿verdad?, con nuestros trajes típicos, y bueno, la verdad es que nos la pasamos muy bien, fue un tiempo que disfrutamos. Seguramente ustedes también, ¿verdad?, lo disfrutaron, la pasaron bien, y bueno, también poder gritar, ¿verdad?, a la hora del grito, ¡viva México!, ¡viva!, ¿verdad?, nuestra independencia, ¡viva esa libertad que tenemos! Pero principalmente la libertad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es quien nos ha hecho verdaderamente libres. Y hoy estaremos hablando, hermanos, que Él nos hizo libres del resentimiento. Y para eso, hermanos, me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Ha luchado alguna vez con el resentimiento? ¿Hemos luchado alguna vez con el resentimiento? O tal vez la pregunta debería ser, ¿quién no ha luchado con el resentimiento? Porque yo creo que todos en algún momento, en alguna ocasión, en alguna etapa tal vez de nuestra vida, lo hemos hecho, hermanos. El resentimiento es un mal con el cual la humanidad está batallando. Es un mal con el cual la humanidad, hermanos, está luchando continuamente y la está consumiendo. Y es que, hermanos, ¿quién no ha sido herido alguna vez? ¿Quién no ha sido herido alguna vez? ¿Quién no ha experimentado la tristeza? ¿Quién no ha experimentado el dolor? ¿Quién no ha experimentado la frustración y el sufrimiento causado por el mal proceder de otras personas, sea inconsciente o conscientemente? Porque a veces tenemos que reconocer que de manera inconsciente hablamos, actuamos, ¿verdad? Hacemos algo que llega a lastimar, ofender, ¿verdad?, molestar, herir a alguien más. Pero hay veces que se hace con toda la intención. ¿Y quién no ha sufrido eso, hermanos? Vivimos en un mundo donde es difícil que alguien no sea ofendido. Es algo imposible que alguien en algún momento no sea ofendido. Ahí en Santiago, capítulo 3, versículo 2 nos dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Y quién es perfecto? Dice, si alguno ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que la realidad de la naturaleza pecaminosa que aún está operando en nosotros hace difícil pensar que jamás seremos lastimados, que jamás, ¿verdad?, sufriremos, ¿verdad?, la herida a consecuencia de lo que diga o lo que haga otra persona.
Todos desde el momento de nacer quedamos expuestos a esto. Nadie se escapa, por lo que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado el resentimiento. ¿Ha experimentado alguna vez el resentimiento? Sin duda que sí. Hermanos, sin embargo, es necesario que no permitamos que ese resentimiento se anide en nuestra mente y nuestro corazón. Que no permitamos que ese resentimiento nos esclavice, sino al contrario, que tomemos la decisión con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo de liberarnos de Él por medio del perdón, como estaremos hablando. Sobre esto, hermanos, quiero invitarles a que estemos estudiando en esta tarde, pero antes, hermanos, de seguir estudiando, seguir hablando, seguir escudriñando, viendo lo que la palabra de Dios nos dice, me gustaría invitarles a que hagamos una oración y que lo pongamos en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, para poder estar nuevamente, Señor, reunidos, congregados, para poder estudiar una vez más tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad y queremos ponernos en tus manos porque sabemos, Señor, que solo por ti, solo con tu ayuda, Señor, este tiempo ha de ser de bendición para nuestras vidas. Pues tú eres quien abres nuestro entendimiento y por favor una vez más te lo pedimos. Tú eres quien aplicas tus verdades, tus principios, tu palabra a nuestra vida, a nuestra necesidad, a nuestra situación. Tú eres, Señor, quien llevas a cabo esa bendita obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, a través del Espíritu Santo. Por lo que nos ponemos en tus manos y te suplicamos que así sea. Que nos ayudes, que me dirijas, Padre bendito, que podamos concentrarnos y que tomes control de este tiempo. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, entonces, como les decía, hoy estaremos hablando del resentimiento. Cristo nos hizo libres del resentimiento. Y me gustaría que definiésemos el resentimiento, algo de lo cual en años atrás pues ya hemos hablado y que hemos externado también en otros temas. ¿Qué es el resentimiento? Bueno, el resentimiento es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daño sufrido y que se manifiesta en palabras o actos hostiles. Otra definición nos dice que es un sentimiento de pesar, enojo y queja que queda de un dicho o acción ofensiva que puede perdurar largo tiempo y reaparecer cuando se recuerda dicha ofensa. Es por eso que el resentimiento es un sentimiento que se repite una y otra vez. Una y otra vez. De hecho, una de las acepciones de la palabra resentir es volver a sentir. Y es que eso es lo que sucede con el resentimiento. Nos lleva a volver a sentir eso que nos ha herido, que nos ha lastimado, que nos ha disgustado, que nos ha ofendido, que nos ha molestado una y otra vez. Una y otra vez. Por lo que el problema, hermanos, con el resentimiento no radica en que no soltemos la herida. El problema con el resentimiento radica en que no soltamos la herida, en que no soltamos la ofensa, sino que lo volvemos a sentir una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Ese es el problema con el resentimiento. Que quedamos resentidos, ¿verdad? Y que lo llevamos a volver a sentir una y otra vez. Y al quedar resentidos también, pues cualquier otra cosa que sucede y pasa, pues nos daña y nos ofende más y hace más grande, ¿verdad? Ese sentimiento. Alguien dijo que el rencor, el resentimiento, es un profundo resentimiento que se incuba como una enfermedad que lleva a los que están infectados por este mal a rumiar sus rencores, ¿verdad? Como lo podemos ver, ¿verdad? En esos animales de tiro, ¿verdad? Cómo rumian la comida, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen? Una y otra vez. Una y otra vez, ¿verdad? Lo comen y lo regresan, ¿verdad? Lo tragan y lo regresan y así están, ¿verdad? Y eso es lo que pasa muchas veces con el resentimiento.
con las cosas que nos han hecho, con las heridas, con las ofensas, ¿verdad? Lo sacamos una y otra vez, lo estamos rumiando, ¿verdad? Lo estamos sintiendo una y otra vez y lo volvemos a sacar y nos hiere y nos lastima de la misma manera, aumentándolos generalmente, porque muchas veces pasa así, que se llegan a aumentar con fantasías creadas por los pensamientos que nada tienen que ver con la realidad. Porque a veces se llega a aumentar, ¿cierto? Y de seguro fue, y a lo mejor, y empezamos a aumentar, no, y seguramente lo hizo con esta intención. Empezamos a crear una historia, una fantasía, algo que no nos consta. Pero eso es el problema con el resentimiento. Esto es lo que hace muy poderoso y peligroso el resentimiento, pues como lo dice un proverbio chino, un enemigo te hiere una vez, tus recuerdos 1000 veces. Un enemigo te hiere una vez, pero tus recuerdos 1000 veces. Y eso pasa con el resentimiento. Pues al volverlo a sentir te sigue hiriendo y más y más y más y más. Te sigues molestando, ¿verdad? Y es que al volverlo a experimentar, al volverlo a sentir una y otra vez, llegamos a actuar mal hacia la persona o personas que han causado el daño. Esto es parte también del peligro. Y es que muchas veces, bajo ese sentimiento de rencor, se busca venganza. Es donde surgen esos deseos de venganza, porque hemos sido heridos, lastimados, a nuestro ego, ¿verdad? Le ha pegado, ¿verdad? Lo que está sucediendo, y entonces empiezan a surgir esos sentimientos de venganza, como lo podemos ver aquí. Miren lo que pasó con David, ahí en 1 de Samuel, capítulo 25, ¿lo recuerdan? Cuando mandó a los jóvenes, a sus jóvenes, para que buscase a Nabal, ¿verdad? Un hombre que era rico, que tenía muchas posesiones y que estaba de fiesta porque pues tenía la cosecha, tenía abundancia. David y sus hombres habían sido un muro para sus pastores porque los habían protegido. De tal manera que en ese momento David dijo, bueno, pues vayan quizá, ¿verdad? Él se ha enterado de lo que hemos hecho, ¿verdad? Con sus hombres y pueda compartir con nosotros algo de lo que él tiene. Sin embargo, cuando llega este hombre, en lugar de tratarlos amablemente y generosamente, ¿verdad? Corresponder a ese bien que habían hecho para con él. Dice la palabra de Dios que no es así, al contrario, utiliza una palabra, los zahiere, ¿verdad? Dice, los ha zaherido, los lastima, los humilla fuertemente. Algo que para nada le pareció bien a David. Para nada le pareció bien, le molestó, le hirió, ¿verdad? Dijo, caray, ¿cómo es posible? Sin duda, ¿verdad? Podríamos pensar pensamientos que vinieron a la mente y al corazón de David. Y en lugar de David, bueno, tranquilizarse y decir, bueno, así pasa, ¿verdad? Si hay personas y pasar por alto y seguir adelante, no. Él en su enojo, en su furia, ¿verdad? En su cólera, dice la palabra de Dios que surge estos sentimientos de venganza. Y quiere acabar con este hombre. Miren lo que dice ahí en 1 de Samuel, capítulo 25, en el versículo 13. 1 de Samuel 25, 13 dice, entonces David dijo a sus hombres, ¿qué dijo? Ayúdenme, dice, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Y luego en el versículo 21 nos dice, versículo 21, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Y luego el 22 dice, así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón, ni un varón. ¿Qué quería hacer David? Vengarse. Tomar venganza por su propia mano. Pero gracias a Dios porque lo encuentra Abigail, una mujer sabia, prudente, que le hace ver su error, que iba a actuar mal, ¿verdad? Y Dios la utiliza como una salida para David, para que David recapacitara y que no hiciera ese mal. Dice en el versículo 26, dice así, ¿me ayudan? Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos,
y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y podemos ver cómo David recapacita. Ahí del versículo 32 al versículo 34, reconoce que la llegada de Abigail venía de Dios, dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió a ti para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa, hermanos. Ese es el peligro de ser dominados, de ser controlados por el resentimiento, de que muchas veces, hermanos, busquemos venganza. Es ahí también cuando el resentimiento está presente y está dominando nuestra mente y nuestro corazón, que muchas veces bajo ese sentimiento de resentimiento se menosprecia y se es hostil para con los demás. Como lo podemos ver ahí en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 16 y 20. Miren lo que dice ahí en 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 16 y versículo 20. Nada más, aquí está. Sí tengo 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 16 y el versículo 20. Dice así la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando David intenta llevar el arca, verdad? La primera vez no lo logra porque había hecho las cosas mal, ¿verdad? No conforme a lo establecido por Dios. Tenía un buen deseo, era algo correcto, pero no lo estaba haciendo de manera correcta. Pero en la segunda vez funciona, ¿verdad? Y todo el pueblo se alegraba y se gozaba. Sin embargo, algo sucedió cuando Mical ve a David, ¿cierto? Miren lo que dice en el versículo 16. Dice así, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué hizo? Le menospreció en su corazón. Ahora, ¿de dónde surge este menosprecio? Si nosotros conocemos la historia, Mical amaba a David, ¿cierto? Estaba enamorada de David. Sin embargo, David tiene que salir huyendo. David la deja, ¿verdad? La abandona, Mical se queda y después la casan con Palti, ¿verdad? Se llama Palti, la casan con Palti y después David va por ella, pobre Palti, ¿verdad? Dice la palabra que iba detrás de ella llorando, ¿verdad? Porque se llevaban a su mujer, ¡qué tremendo! Porque David estaba reclamando, ¿verdad? Lo que era suyo, ¿verdad? Según él, y entonces se la lleva y todo eso lo que va sucediendo va generando en Mical resentimiento. De tal manera cuando ve a David dice que lo menosprecia en su corazón. Y lo mismo podemos ver en el versículo 20 que dice así. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera, cómo está actuando de una manera hostil. Porque a eso nos lleva el resentimiento, a menospreciar a los demás y a tratarles de una manera hostil. Lo mismo sucede, hermanos, muchas veces cuando estamos bajo ese sentimiento de resentimiento, ¿verdad? Cuando estamos albergando resentimiento, rencor en nuestra vida, que se manifiesta rebeldía y se busca hacer lo que molesta a los demás. Muchas veces eso pasa. Hay resentimiento, somos heridos, somos lastimados y entonces surge la rebeldía, ¿verdad? Una esposa que es herida, ¿verdad? Que es lastimada, entonces empieza a manifestar rebeldía y ya no se somete, ¿verdad? Pues ahora no lo hago, ¿verdad? Para con su esposo. Y lo mismo pasa, ¿verdad? Los hijos, para con los padres, ¿verdad? Ah, pues ahora lo hago más. ¿Te molesta eso? Pues ahora lo hago más, ¿verdad? Y vuelve ese resentimiento. Y lo mismo un trabajador para con su jefe, cuando se alberga ese resentimiento, como lo podemos ver aquí. Miren lo que dice ahí en 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 28 al 32. 2 de Samuel 14, 28 al 32. Dice así la palabra de Dios. Recordemos lo que estaba sucediendo con Absalón. Había mucho resentimiento en su corazón. Su papá no lo había querido ver, después lo hace regresar, ¿verdad? Que había estado allá con su abuelo. Él regresa, pero David pasan 2 años y no lo quería ver, de tal manera que empieza a manifestar rebeldía.
y empieza a hacer las cosas que molestaban, ¿verdad? Para con los demás. De hecho, podemos ver hasta qué punto llegó, hasta quitarle el trono a su propio papá y quererlo matar. Miren lo que dice aquí del versículo 28 al versículo 32. Dice: y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. ¿Y ustedes el 29? Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero el rey no quiso venir, y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón, y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Ve ahora yo el rostro del rey, y si hay en mí pecado, mátenme. Y después podemos ver cómo Joab lo reconoce, ¿verdad? Va con David y le hace ver, y entonces David lo manda a traer. Pero hermanos, podemos ver lo que provoca el resentimiento. Una actitud rebelde, una actitud, hermanos, que nos lleva a hacer lo que molesta, lo que desagrada a los demás, porque va muy combinado, ¿verdad? Con el desquite, con la venganza, ¿verdad? Con el tú me haces, yo te hago. ¿Ah, sí? Pues eso es lo que te lastima, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Y ahí es donde se está dando. Pero ¿es por qué? Por el resentimiento. Es lo que nos lleva, lo que nos mueve. Es ahí, hermanos, que muchas veces también bajo ese sentimiento de rencor, pues se llega a actuar mal para con los demás. Se llega a actuar mal para con los demás, como lo podemos ver ahí en Hechos 4, versículo 1 al 3. Miren, hermanos, a los principales, a los líderes, sumos sacerdotes, ¿verdad?, del pueblo de Israel, que estaban resentidos con los apóstoles, y en ese resentimiento, ¿verdad?, ¿qué hacen? Pues los mandan a la cárcel. Miren lo que dice ahí en Hechos 4, versículo 1 al 3. Por favor, si ya lo tienen ustedes, ayúdenme a leer el versículo 1. Hechos 4, 1. ¿Qué dice? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Y qué dice el 3? Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. ¿Por qué los echaron en la cárcel? ¿Por qué los trataron mal? Porque estaban resentidos. ¿Por qué estaban resentidos? Porque estaban enseñando al pueblo el camino del Señor, el evangelio, y ellos estaban resentidos por ello, hermanos. Pero eso es lo que provoca el resentimiento. El rencor nos lleva a actuar mal, y es que el resentimiento nos lleva a sentirnos siempre víctimas de los demás. Y por ser víctimas, muchas veces nos sentimos con derecho de tener actitudes hostiles y actuar mal, ¿verdad? Es que me hiciste, ¿verdad? Y entonces, pues yo tengo derecho a actuar así, de manera hostil, ¿verdad? Y de tratarte mal, cuando no es así. El resentimiento, hermano, nos lleva a sentirnos víctimas, y por sentirnos víctimas nos sentimos con derecho de tener actitudes hostiles y actuar mal, por lo que es ahí que muchas veces, bajo ese sentimiento de rencor, hijos tratan mal a sus padres y no los quieren ver por el trato que recibieron de ellos cuando eran niños, que no es justificable el maltrato de los hijos. Sin embargo, estamos hablando del resentimiento. Al sentirse víctimas por ello y no perdonar, ¿verdad? Entonces actúan de esa manera hostil y tratan mal a sus padres por algo que les hicieron. Es ahí que muchas veces, bajo ese sentimiento de rencor, esposos que no han podido superar las ofensas y heridas que sus esposas les hicieron, las maltratan, las menosprecian y no les tienen ninguna consideración. ¿Por qué? Porque hay resentimiento en su corazón. Es ahí que muchas veces, bajo ese sentimiento de rencor, esposas que han sido traicionadas, esposas que han sido heridas, lastimadas o maltratadas, se portan frías, se llegan a portar hostiles, quejumbrosas y desinteresadas para con sus esposos. ¿Por qué? Porque se están resentidas.
Es ahí que muchas veces bajo ese sentimiento de rencor, padres se llegan a volver hostiles para con sus hijos, cuando estos se han portado mal o no han correspondido como debiera. Es ahí que muchas veces bajo ese sentimiento de rencor, hermanos no se frecuentan ni se hablan por lo que ha sucedido en el pasado. Es ahí donde muchas veces no hay buenas relaciones en las iglesias. Es ahí donde muchas veces amistades terminan. Es ahí donde la armonía es grandemente afectada. Y es que, hermanos, el resentimiento no es algo conveniente para nuestra vida, pues impide que disfrutemos las cosas que antes disfrutaban. El sentimiento, hermanos, nos lo impide, nos roba esa bendición. Escuchen lo que se escribe, hermanos, con respecto a esto en el libro de temperamentos controlados por el Espíritu Santo que escribe Tim LaHaye, que dice así: en el preciso instante en que comienzo a odiar a un hombre, me transformo en su esclavo. Ni siquiera puedo disfrutar de mi trabajo porque él controla mis pensamientos. Mi resentimiento produce una excesiva cantidad de hormonas de tensión y me canso a las pocas horas de trabajo. El trabajo del cual antes disfrutaba, ahora resulta penoso. Ni siquiera siento placer en las vacaciones. El hombre que odio me persigue donde quiera que vaya. No puedo escapar de la garra con que me aprieta mi mente. Cuando el mozo del restaurante me sirve un bistec o un filete con papas fritas, espárragos, ensalada, torta de frutillas con helado, me da lo mismo como si fuera pan duro y agua, porque no me sabe. Mis dientes mastican la comida y la trago, pero el hombre que odio no me permite disfrutarla. El hombre que odio puede estar a kilómetros de distancia de mi dormitorio, pero más cruel que un capataz de esclavos, castiga mis pensamientos hasta ponerme tan frenético que el muelle, ¿verdad? El muelle del colchón de mi cama se transforma en un potro de tormento. Y es que en verdad así es el resentimiento, hermanos. El resentimiento esclaviza. Y no solamente nos lleva a actuar mal para con los demás, de una manera hostil, sino que nos roba, como lo veíamos en la mañana, esa capacidad, ¿verdad? Ese don que viene de Dios para poder gozarnos y disfrutar de todo lo que Él nos ha dado. El resentimiento no es algo conveniente para nuestra vida. Afecta no solo nuestra alma, también nuestro cuerpo. Fíjense, hermanos, ¿qué tan grave es esto? Que no solamente afecta nuestras emociones, nuestra mente, ¿verdad? Nuestra voluntad, sino también nuestro cuerpo, porque la palabra de Dios dice que somos tripartitos, ¿cierto? Somos espíritu, alma y cuerpo. Y no podemos separar uno del otro, por lo que le afecta a uno, le afecta al otro. De tal manera que nuestro cuerpo también es afectado. En un artículo de la revista Women's Health aparece lo siguiente: el rencor o el tan solo pensar en situaciones de venganza hace que tanto la presión arterial como el ritmo cardíaco se incrementen casi en el doble su actividad normal. Que si uno alberga estos sentimientos con frecuencia y producen estos estados insanos, con el tiempo no solo generará estrés, sino que también podrá desencadenar en algún daño cardiovascular. ¡Qué tremendo es! Cómo nuestras emociones influyen sobre nuestra salud. Hermanos, el resentimiento es un tirano muy cruel, que amarga y esclaviza nuestra vida. De ahí que necesitamos que Cristo nos libere por medio del perdón. Y es que, hermanos, en primer lugar, si queremos ser verdaderamente libres del resentimiento, Cristo nos dice que debemos perdonar. Si realmente queremos liberarnos del resentimiento, que ya vimos que es un tirano muy cruel, que no es algo que conviene a nuestra vida en nada, para nada, no es algo conveniente, Cristo nos dice que necesitamos perdonar, que debemos perdonar. Miren lo que dice ahí en Mateo 18, versículo 33 al 35. Mateo 18, 33 al 35. Mateo 18, 33 al 35.
Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Leámoslo, por favor, de forma alterna. Aquí se está hablando, ¿verdad?, sobre esa parábola de los dos deudores que nuestro Señor Jesucristo pues está contando a sus apóstoles cuando Pedro se acerca y le pregunta: ¿cuántas veces perdonaré al que me ofendiere, verdad, al que me hiciere daño? Hasta 7 le dice, verdad, creyendo que era muy benevolente, verdad, y el Señor le dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, es decir, las veces que sean necesarias debemos perdonar. Y luego les cuenta esta parábola, ¿verdad?, acerca de los dos deudores, ¿verdad?, esta ilustración, y le dice lo siguiente, el versículo 33 dice, vamos a leerlo un poquito, iba a mencionar solamente las últimas, pero vamos a leer desde el 23, ¿sí? Yo leo el 23, ustedes el 24 y así nos unimos en el 35, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten misericordia conmigo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó, ¿verdad? ¿Qué le perdonó? Pues le perdonó la deuda, toda la deuda. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo, como él mismo lo había hecho para con su señor. Pero ¿qué sucedió? 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Juntos, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si permitimos que la ofensa nos domine y nos negamos a perdonar, seremos arrastrados como este siervo al yugo de los verdugos del rencor y el odio, los cuales nos amargarán la vida y nos impedirán disfrutar de nuestra vida. Nos van a amargar la vida y nos van a impedir disfrutar de ella, como lo podemos ver en la siguiente reflexión, hermanos, que se llama el peso del rencor, en donde podemos ver precisamente que el resentimiento no nos permite disfrutar de nuestra vida, nuestro día a día, llega a molestarnos, llega a ser el peso muy grande hasta amargarnos, que dice así. El tema del día era el resentimiento. Y el maestro nos había pedido que lleváramos patatas y una bolsa de plástico. Ya en clases elegimos una papa, ¿verdad?, para cada persona a la que guardábamos resentimiento, ¿verdad? Él dijo, a ver, piensen, ¿qué personas, verdad, a ustedes le guardan resentimiento? Que los hayan herido, lastimado, ofendido, ¿verdad? Que hayan hecho algo contra ustedes. Piensen, lo pensaron. Entonces escribimos su nombre en ella y la pusimos dentro de la bolsa. Papa por persona, ¿verdad? O persona por papa. Algunas bolsas eran realmente pesadas. El ejercicio consistía en que durante una semana lleváramos con nosotros a todos lados esas bolsas de papas, ¿verdad? En donde tenían diferentes nombres, ¿verdad? Ahí las papas, personas contra cuales me hizo esto, ay, ya me hizo, ay, y le ponían el nombre y lo metían en la bolsa. Y lo llevaban en su mochila. Naturalmente,
Las papas se iban deteriorando con el tiempo. El fastidio de acarrear esa bolsa en todo momento me mostró claramente el peso espiritual que cargaba a diario y cómo, mientras ponía mi atención en ella para no olvidarla en ningún lado, desatendía cosas que eran más importantes para mí. Todos tenemos papas pudriéndose en nuestra mochila. Este ejercicio fue una gran metáfora del precio que pagaba a diario por mantener el resentimiento por algo que ya había pasado y no podía cambiarse. Como veíamos, Cristo nos ha hecho libres del pasado. Algo que ya pasó, que ya sucedió, pero que lo seguimos cargando y muchas veces es a través del resentimiento. Me di cuenta que cuando hacía importantes los temas incompletos o las promesas no cumplidas me llenaban de resentimiento, aumentaban mi estrés, no dormía bien y mi atención se dispersaba. Perdonar y dejarlas ir me llenó de paz, calma y alimentó mi espíritu. Y es que la falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario a gotas, pero que finalmente nos termina envenenando, que termina acabando con nosotros. Hermanos, qué importante es que si queremos ser libres verdaderamente del resentimiento, lo hagamos a través del perdón. Porque Cristo nos dice que si queremos ser libres del resentimiento, debemos perdonar. Ahora, hermanos, aquí es importante aclarar que perdonar no es nunca recordar. Pues tal vez en algún momento lo recordemos o nos lo hagan recordar. Sin embargo, si hemos perdonado verdaderamente, entonces esos recuerdos serán sin enojo, sin amargura. Ya no nos afectarán. ¿Por qué? Porque hemos perdonado. Y es algo que tenemos que estar decidiendo continuamente, porque el perdón es una decisión, no es un sentimiento, sino una decisión. Número 2, hermanos, si queremos ser verdaderamente libres del resentimiento, Cristo no solamente nos dice que debemos perdonar, sino también nos pone el ejemplo a seguir para perdonar. Cristo nos pone el ejemplo a seguir para perdonar. Y lo veíamos, hermanos, allí en la lectura inicial. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3, versículo 13. Colosenses 3, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo, hermanos, juntos, por favor. Hermanitas aquí presentes, vamos a leerlo juntos. Colosenses 3, versículo 13. ¿Qué dice? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, Cristo nos ha puesto el ejemplo para perdonar. Y podemos ver cómo nos ha perdonado nuestro Señor Jesucristo. Cómo lo hizo nuestro Señor, aún estando en la cruz, cómo imploraba el perdón del Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras lo estaban clavando, ¿verdad? Ahí en la cruz. Miren lo que dice ahí en Lucas 23, versículo 33 y 34. Lucas 23, versículo 33 y 34. Lucas 23, versículo 33 y 34. Por favor, léanlo conmigo. ¿Qué dice? Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos
echando suertes. Mientras ellos lo estaban crucificando, pueden imaginar ahí poniendo el clavo, dando el martillazo, penetrando el clavo sobre él, ¿verdad? Y cada vez que lo hacían en una mano, en la otra, y no lo hacían amablemente, ¿verdad? Sino de una manera tosca, de una manera cruel, con saña, ¿verdad? Burlándose de él, ¿verdad? El Señor Jesucristo repetía, dice, y Jesús decía, nos habla que lo decía varias veces: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesucristo es el más grande ejemplo de perdón. El perdón, hermanos, como podemos ver, no se basa en la magnitud de la ofensa. Tampoco se basa en el hecho de que si nos piden perdón o no. No le estaban pidiendo perdón a él. El perdón se basa en lo que Dios ha hecho por nosotros. Como lo podemos ver también en Efesios 4, versículo 32. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, versículo 32. Dice la palabra de nuestro Dios, Efesios 4, 32. ¿Me acompañan? ¿Qué dice, hermanos? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Porque está hablando de cosas que podrían surgir, ¿verdad? Surgen por la maldad dentro de nuestro corazón, por nuestra naturaleza pecaminosa, pero que podrían surgir por alguna ofensa, como consecuencia del resentimiento, ¿verdad? Dice en el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y luego dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios también nos ha perdonado a nosotros en Cristo. Hermanos, se cuenta que el conde de Polignac debía muchos favores a Napoleón. Sin embargo, este hombre le traicionó. Tomó una mala decisión por conveniencia, porque lo sobornaron, ¿verdad? Y lo traiciona. Bonaparte ordenó su arresto, teniendo como base de prueba una carta en la cual el conde se comprometía en un complot político, ¿verdad? En esa carta lo estaba comprometiendo, en ese complot político. No había ni para dónde hacerse. La señora Polignac solicitó y obtuvo una audiencia del emperador, el cual procuró defender a su marido declarándole como alguien inocente, que su esposo no era así y que no había hecho tal cosa. ¿Conoce la firma de su marido?, preguntó el emperador. Y sacando la carta de su bolsillo, la puso ante los ojos de la señora, quien al ver la carta con la firma palideció y cayó desmayada. Compadecido Napoleón y abrumado de acuerdo con sus generosos rasgos, tan pronto como la señora volvió en sí, le enseñó la carta diciendo, tomadla, es la única evidencia legal que existe contra vuestro marido. Hay un fuego aquí, al lado, ¿verdad? Para que entonces ella la pudiera quemar ahí. La señora tomó con ansia aquella prueba de culpabilidad y la entregó a las llamas. La vida de Polignac y su honor estaban a salvo, fuera del alcance de la misma justicia imperial, pues era culpable. Y hermanos, esto es una ilustración. Napoleón es un hombre, ¿verdad? Y fue un hombre pecador, imperfecto. Sin embargo, hermanos, en una magnitud mucho mayor, podemos ver que esto es lo que Dios ha declarado, hermanos, hacer con nosotros, con nuestros pecados, cuando los confesamos de corazón. Nuestro Señor, hermanos, ha dicho que los echará en lo profundo del mar, tras sus espaldas, los alejará de Él como el oriente del occidente, hermanos, los hará desaparecer. En una palabra, hermanos, serán borrados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es que en verdad así sucede. Nos dice allí en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo que tenemos de Él, que cuando vamos arrepentidos y le pedimos perdón, Él nos perdona.
Y esa es la misma manera en la cual Dios quiere que nosotros también perdonemos a los demás. Es por eso que dice, hermanos, que si nosotros no perdonamos nuestras ofensas, nuestro Padre Celestial tampoco lo hará con nosotros. Porque entonces estaremos infringiendo su mandamiento, que nos manda a perdonar. Hermanos, si queremos ser verdaderamente libres del resentimiento, Cristo es el único que nos puede ayudar a hacerlo. Cristo nos dice, número 1, que debemos perdonar. Cristo, hermano, nos pone el ejemplo para hacerlo, para poder perdonar. Pero en tercer lugar, hermanos, Cristo es el único que nos puede ayudar, porque no es fácil. ¿O es fácil perdonar? No es fácil, hermanos. A veces nuestro orgullo es tan grande que nos estorba para poder perdonar. Solamente el Señor nos puede ayudar a doblegar nuestro orgullo para perdonar. A veces las heridas son tan grandes, ¿verdad? El dolor, ¿verdad? Que nos han ocasionado, que nos han infringido, que nos cuesta trabajo, ¿verdad? El tomar la decisión de perdonar. Sin embargo, Cristo es el único que nos puede ayudar, pues solo Él puede sanar las heridas de nuestro corazón. Solo Él lo puede hacer, como veíamos en la mañana, que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, como también lo podemos ver en este salmo. Miren lo que dice el Salmo 147:3. Salmo 147:3. No es fácil perdonar, hermanos, pero es posible con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Pues Él es el único que nos puede sanar las heridas de nuestro corazón. Salmo 47, versículo 3. Salmo 147, dije 47, ¿verdad? Salmo 147, 3. ¿Me ayudan, por favor? Salmo 147, 3. Todavía estoy escuchando por ahí unas páginas. Vamos a esperar a que lo tengan. Salmo 147, 3. ¿Sí? Vamos a leerlo. ¿Qué dice el Salmo 147, 3? Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Quién? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, solo Él puede sanar las heridas de nuestro corazón, esas heridas causadas, ¿verdad? Y que muchas veces generan en nosotros resentimiento. Solo Él puede inundar nuestro corazón con su amor de tal manera que el resentimiento quede fuera. Porque cuando el amor de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, está inundando nuestro corazón, no hay cabida para el resentimiento. Y es que el amor es lo único que puede cubrir las faltas y llevarnos a pasarlas por alto y perdonarlas. Miren lo que dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro 4, 8. Vamos para allá, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice, hermanos, por favor? Primera de Pedro 4, 8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No encubrirá, pero sí cubrirá. El amor es lo único que nos puede llevar a pasar por alto la ofensa y tomar la decisión de perdonar como nuestro Dios lo ha hecho. El amor es lo único que nos puede llevar a tratar con bondad, amabilidad y cariño aún a nuestros enemigos. El amor solamente es lo único que nos puede ayudar, aún a pesar de la ofensa, aún a pesar de lo que nos haya hecho. Es lo único que nos puede llevar a, en lugar de reaccionar con venganza, con hostilidad, ¿verdad? Pues maltratar a los demás, de actuar de una manera mala, ¿verdad? Como no debe de ser. Actuar de una manera amable, bondadosa, cariñosa contra aquellos que nos han hecho mal. Como lo podemos ver, hermanos, en la siguiente anécdota. Se cuenta que cierto emperador chino, cuando le avisaron que en una de las provincias de su imperio había una insurrección, dijo a los ministros de su gobierno y a los jefes militares que lo rodeaban, vamos, seguidme, pronto acabaré con mis enemigos. Imagínense lo que pensaban todos. Cuando el emperador y sus tropas llegaron a donde estaban los rebeldes, él trató afablemente a estos, quienes por gratitud
se sometieron a él de nuevo. Todos los que formaban el séquito del emperador pensaron que él ordenaría la inmediata ejecución de todos aquellos que se habían sublevado, que se habían rebelado contra él. Pero se sorprendieron en gran manera al ver que el emperador trataba humanitariamente y hasta con cariño a quienes habían sido rebeldes. Entonces el primer ministro preguntó con enojo al emperador: ¿de esta manera cumple vuestra excelencia su promesa? Dijisteis que veníamos a destruir a vuestros enemigos. Los habéis perdonado a todos y a muchos hasta con cariño los habéis tratado. Entonces el emperador con actitud generosa dijo: os prometí acabar con mis enemigos, lo cual hice, pues todos vosotros veis que ya nadie es mi enemigo, ya nadie lo es. Y hermanos, podemos ver que esto es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho con nosotros. Pues pudiendo, hermanos, haber tomado venganza de nosotros por habernos rebelado contra su ley, por haber infringido su ley, hermanos, por habernos sublevado contra él, no lo hizo. Antes, hermanos, nos mostró su gran amor y bondad al tomar nuestro lugar en la cruz, ¿cierto? Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 5:8, y ustedes lo conocen, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros, aún a pesar de que somos pecadores, aún a pesar de que nos sublevamos, ¿verdad?, contra su ley, contra sus mandatos, hemos rebelado, Cristo murió por nosotros. Hermanos, cuando permitimos que el resentimiento nos domine, nuestro corazón está carente del amor de Dios. El amor de Dios no puede fluir, no puede florecer en nuestro corazón. Y entonces es ahí cuando actuamos de manera hostil, cuando actuamos mal, cuando queremos venganza de los demás. Pero cuando permitimos que ese amor que nuestro Señor ha derramado sobre nosotros a través del Espíritu Santo florezca, nos inunde, nos llene, entonces es ahí, hermanos, cuando pasamos por alto la ofensa, cuando perdonamos, cuando buscamos no pagar mal por bien, sino al contrario, bien por mal, y tratamos a los demás no como nos tratan, sino como Dios quiere que los tratemos, como nuestro Dios nos ha tratado a nosotros. Solo Él, hermanos, puede llenarnos de su luz y guiar, amar a nuestro prójimo. Solamente Él lo puede hacer, nadie más. Si verdaderamente queremos ser libres, hermanos, es necesario que perdonemos. Es necesario el perdón. Y como ya lo vimos, Cristo nos manda a hacerlo, nos dice que es necesario hacerlo. Cristo nos pone el ejemplo, pero también nos ayuda para poderlo hacer. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro, para la otra persona, y a veces por eso no se lo queremos dar. Pero no nos damos cuenta que los más beneficiados somos nosotros al perdonar, porque nos liberamos de ese tirano malvado que se llama resentimiento y que crece y puede convertirse en odio y amargura y arruina nuestra vida. Hermanos, necesitamos perdonar. Alguien escribió algo muy cierto. ¿Quieres ser feliz un instante? Véngate. ¿Quieres ser feliz un instante? Véngate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona. Toma la decisión de perdonar. Si queremos ser dichosos, sumamente felices, hermanos, necesitamos tomar la decisión de perdonar. No permitir que el resentimiento se anide en nuestra mente y nuestro corazón y nos controle. Perdonar no significa que estemos de acuerdo con lo que pasó, ni que lo aprobemos. Tampoco significa restarle importancia a aquello que sucedió, ni siquiera darle la razón a aquel que nos lastimó. Simplemente significa obedecer a Dios, pues Él nos manda a perdonar, y despojarnos del peso del sentimiento negativo y destructivo que genera el resentimiento y que nos hace perder el rumbo correcto de nuestra vida. Porque eso es lo que hace el resentimiento. Ahí en Primera de Juan, capítulo 2, si quieren alcanzarme ahí para leer, Primera de Juan 2, versículos 9 al 11 nos dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas.
El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que, hermanos, el no perdonar es algo muy dañino para nosotros. Ahora, el perdonar tampoco significa, hermanos, comunión. Porque hay veces cuando la otra persona verdaderamente no está arrepentida, ¿verdad? Pues no se puede dar comunión. Dice la palabra de Dios, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero hay veces que no depende de nosotros, los demás, porque las demás personas no lo hacen y están en pugna y siguen ahí. Y a veces no es así. Es por eso, fíjense el ejemplo de nuestro Dios. Dios está dispuesto a perdonarnos y Él no nos guarda rencor y resentimiento. Pero la comunión con nuestro Padre se da cuando cambiamos. Cuando nosotros buscamos realmente cambiar, nos arrepentimos y le pedimos perdón. Y hay ocasiones que así pasa, que así sucede. Pero la decisión que Dios quiere que nosotros tomemos es que perdonemos y que estemos abiertos a la reconciliación. Que estemos abiertos para que se pueda dar esa restauración en nuestras relaciones. Y que lo podamos procurar y que lo podamos buscar en lo que dependa de nosotros. Así que es necesario que reflexionemos. ¿Tenemos alguna queja contra alguien? ¿Tenemos alguna queja contra alguien? Pensemos. ¿Hay resentimiento en nuestro corazón por algo? Contra tal vez alguno de nuestros familiares. ¿Hay resentimiento? ¿Hay queja contra alguna amistad, contra alguien? Si es así, hermanos, permitamos que Cristo nos haga libres del resentimiento por medio del perdón. Decidamos perdonar, porque solamente a través de esto podemos ser verdaderamente libres. Cristo nos hizo libres del resentimiento, para lo cual es necesario que perdonemos, que tomemos esa decisión. Hermanos, pensemos como en ese ejercicio que le pusieron en ese salón de clases. Si hay alguien, ¿verdad?, que nos ha lastimado y contra el cual estamos guardando tal vez algo, cierto resentimiento, hermanos, lo mejor es que tomemos la decisión de perdonar y que no lo sigamos albergando, porque eso crece. Eso crece, hermanos. Fíjense que el resentimiento, ¿verdad?, es volver a sentir, nos deja resentidos, ¿verdad? Quedamos resentidos de ello. De tal manera que cuando sucede algo más, por muy leve, ¿qué pasa? ¡Fum! Se hace algo grande. ¿Por qué? Porque ya hay cierto resentimiento. Ya estamos resentidos por algo. Y eso llega a complicaciones mayores. Por eso, hermanos, la importancia de perdonar lo más pronto posible y no permitir que el resentimiento crezca, se anide, ¿verdad?, se arraigue en nuestro corazón, porque es algo que crece y que nos domina, nos esclaviza y genera en nosotros muchas cosas que ofenden a Dios, que hacen que lastimemos a los demás, al igual que a nosotros mismos. Tomemos la decisión de perdonar. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque Tú nos has perdonado, porque en ti hay perdón, porque por tu misericordia, por tu gracia, Señor, cuando vamos a ti arrepentidos, nos perdonas y nos limpias de toda maldad. Echas tras sus espaldas, Señor, olvidas nuestros pecados y te damos gracias por ello, porque en ti hay borrón y cuenta nueva. Gracias por ello. Ayúdanos a seguir tu ejemplo. Gracias porque nos has hecho libres del resentimiento. Ayúdanos a perdonar. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos ver que tú nos mandas a hacerlo, pero no solamente nos mandas a hacerlo, sino nuestro Señor Jesucristo nos ha puesto el ejemplo. Tú mismo, Padre Celestial, nos pones el ejemplo y nos ayudas a hacerlo. Ayúdanos, por favor, a perdonar. Si hay queja en nuestro corazón contra alguien, si hay resentimiento en nuestro corazón contra alguien, ayúdanos a tomar la decisión de perdonar. Hacerlo hoy para liberarnos de ello y no seguir albergando esos tiranos en nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Por acá ya está lloviendo, no sé si por sus casas, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no se nos fue la luz, ¿verdad? Ni que falló el internet. Gracias a Dios, hermanos, por lo que el Señor nos ha permitido en este día. Hermanos, compartamos con otros la palabra de nuestro Dios,
continuemos participando en cada una de las actividades, nuestro estudio en casa, ¿verdad? Los jueves, hermanos, el viernes reunión de damas, reunión de varones también, el sábado reunión de jóvenes y el domingo nuevamente nuestros cultos, ¿verdad? En la mañana es un culto presencial. Si usted tiene deseos de ir, no ha podido estar con nosotros y quiere estar presente, pues háganoslo saber, ¿verdad? Si usted no tiene el número telefónico, ¿verdad? De Heriberto, bueno, pues si tiene el de nosotros, háganos saber. Si no tiene tampoco el de nosotros, ¿verdad? Pues mándenos un mensaje ahí a través de la página de Facebook para que podamos saber. Así sucedió con unos hermanos, ¿verdad? Que nos contactaron a través de la página y bueno, ya han sido como 2 o 3 ocasiones que nos han acompañado. Así es que si usted quiere asistir, pues bueno, le esperamos. Si no hay lugar para este domingo, ¿verdad? Por el cupo, bueno, pues posiblemente pudiera ser para el siguiente domingo, pero nos gustaría tenerle entre nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo.